buenos días. Mi nombre es Ana Ligia Quintero Aguilar, egresada de la Universidad de Guadalajara, ingeniera agrónoma. Muchas gracias, Ana Valenzuela, por invitarme, a su vez, por la invitación que nos dio el día de hoy, con la doctora Paulina. Estábamos hablando de las tradiciones regionales, de las experiencias personales, qué tan importantes son. Yo pienso que ahorita en esta etapa de la vida que tenemos que regresar a lo básico, a lo desconocido en estos momentos de muchas de nuestras, en este caso, de la agricultura, ¿no? Mi trabajo, al principio yo trabajé para la Universidad de Guadalajara, Instituto de Botánica, fui parte del comienzo de la Reserva de Manantlán. Sin embargo, después me fui del país, 27 años. No hice absolutamente nada con respecto a la investigación. Regreso hace 5 años con la idea. Una idea que nace después de ver que el productor más grande del mundo es África y que se utiliza la mano de obra infantil y los esclavos también ahorita, en este momento. Me trauma en cierta manera, pero es un trauma positivo porque dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces volteo a México y me da tanta tristeza, que es donde el chocolate nace y no producimos ni siquiera para la autosuficiencia, ¿no? Entonces, yo no conozco el árbol del cacao, soy ingeniera agrónoma, pero no lo conozco. Voy a Tabasco, me traigo una mazorca, le llaman mazorca al fruto del cacao, y yo feliz de la vida enseñándoles a mi familia porque me siento bien orgullosa, ¿no? Yo quiero aprender del cacao, quiero sembrar cacao, quiero investigar sobre el cacao. Y mi madre me dice, sí, dice, esos árboles crecen en la tierra de mi papá. Yo, ¿qué? Talpa de Allende, Jalisco. Casi me caigo para atrás. Le digo, mamá, ¿pero por qué no me habías dicho eso? Y luego me dice, ¿por qué no me habías preguntado, mija? Yo, ok. Desde ese entonces no hay persona a la que esté a un lado que le pregunte, ¿ustedes saben del cacao? No saben qué. Y desde entonces es una cosa increíble toda la información que ha salido. Entonces este proyecto, la búsqueda de cacao sucedió por las plantaciones de coco, y el proyecto mío viene de dos influencias. La primera es la histórica, como la acabamos de ver. Cuando llegan los españoles, encuentran cacao en diferentes partes de Mesoamérica. Y yo también me caigo para atrás. ¿Cómo es posible que ellos encuentran cuando llegan cacao en Ameca, entre el norte y sur del río Ameca? Estábamos hablando de Nayarit, estábamos hablando de Jalisco. Entonces mi madre me dice, había cacao en Talpa. Dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no nos enseñan en la escuela que tenemos ese cultivo con potencial también? Entonces empiezo a estudiar. Entonces cuando llegan los españoles en la costa, fundan la villa de Colima. En el 1528 se registra la primera huerta de cacao española. 30 años después se tiene más de 1 millón de árboles en Colima. La cosa está del coco. Estamos hablando que ciertas cosas que usamos no sabemos de dónde viene. En el 45 y el 76 se azota el cocolitzli, que viene siendo ahora, los científicos acaban de sacar que es la salmonela. No recuerdo qué tipo, pero es la salmonela la que azotó a toda la República, o a toda Mesoamérica, ¿no? Pero también la viruela, el sarampión, la tifoidea. Entonces reduce la población india hasta un 90%. Los que trabajaban en las huertas de cacao eran indios, por supuesto. Los dueños eran los españoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya no hay cacao, ¿no? Ya no hay indios, ya no hay cacao. Y resulta que la razón por la que los pocos indios que quedan y no se dedican al cacao es porque se fugan. Los pocos que habían se fugan porque los están tratando, ahora los negrean, ¿no? Muchísimo trabajo. Dicen que las parejas dejaban de hacer el sexo porque no querían salir embarazadas para no tener la vida que tenían ellos mismos en ese tiempo, ¿no? Entonces se van, pero entonces traen ¿cuál es la palabra?
se van a la minería, dejan los cacautales, pero se van a la minería porque entonces ya empieza la plata, el oro, se van a la sal porque se necesita para la minería, pero también se necesita para la ganadería. Entonces se reparten los pocos indios que hay y el cacao queda relegado. También se dice que porque la monogamia fue instituida por los españoles, también se joyeron con sus esposas a los cerros, ¿no? Llega la mano de obra negra porque no hay suficientes indios. Pero ¿qué pasa cuando viene la mano de obra negra? Ellos traen experiencia con la minería, entonces los ponen como los capataces de las minerías y los indios están bajo su control en las minerías. Entonces todavía el cacao no crece, no vuelve a ser lo que era antes. Llega el cultivo del coco. En 1569 llega el cultivo del coco para la producción de vino de coco. Poco a poco se va reemplazando. Cuando mencionabas, doctora Machuca, de las huracanes que azotan la región y se ven los cacautales afectados, muy lejos de ser reemplazados por los mismos cacautales, se reemplazan con que no se reincorporan, se reemplazan con el cultivo del coco. ¿Por qué? Porque por el vino de coco. Parece que el vino de coco se vende más rápido, aunque dicen que es el mismo precio. Y era prohibido, tengo entendido, era prohibido el vino de coco, no era muy bien visto por la corona. Entonces, por medio de la justicia clemente, que era que los colonos le decían a la corona, por favor, déjeme sembrar el coco para producir vino de coco porque se nos cayeron los cultivos de cacao y no tenemos dinero, nos vamos a morir de hambre. Entonces, de esa manera les daban permiso a los dueños de los cacautales cambiarlos a los cultivos del coco. Cuando no hay suficiente cacao para satisfacer la demanda no solo de la Nueva España, pero de Europa, porque entonces ya es un gusto personal del chocolate. Ya no es, al principio los españoles empezaron a reproducir el cacao porque era moneda, no tanto porque les gustara, era muy amargo y a nadie le gustaba, pero significaba dinero. Pero ya a mediados de 1500, cerca de los 600, era muy deseado y teníamos suficiente cacao. Y no estoy hablando nada más de la costa. Tabasco, Chiapas son los principales productores de cacao en Mesoamérica. Tampoco era suficiente, también hubo mortandad de indios, pero porque no había minas, el cultivo del cacao nunca se perdió. Bajó, pero nunca perdió, como es en el caso de la costa de Jalisco. Entonces llega el cacao de Sudamérica, más barato. Dicen que no era mejor, pero era más barato y no era tan bueno, era muy amargo, pero fue un buen negocio porque necesitaba más azúcar. Al necesitar más azúcar, pues rendía más, y si rendía más, había más dinero. Entonces, muy pronto, el cacao mexicano queda relegado. Todavía existe y nunca terminó el de Tabasco, pero las cantidades fueron insuficientes para satisfacer las necesidades de Nueva España. Entonces, sucumbe el cacao. Para 1950 se dice que ya se abandona por completo. Sin embargo, sí, nunca muere en el sentido de que queda como de autoconsumo. Entonces, esa parte histórica y los estudios recientes de hallazgos arqueológicos en esta última 10 años, en el 2009, Crown y Hertz hacen unas pruebas y encuentran cafeína y teobromina, que viene siendo la huella del cacao, ¿no? O del chocolate, que sabemos que hay chocolate en las vasijas. En el Chaco Canyon, que por cierto fui hace unos días porque tenía que llevar mi propio cacao como una ofrenda porque yo pienso que somos las mismas gentes que íbamos y veníamos o que intercambiábamos, ¿no? Información y genes y cacao en este caso. Entonces, estos son los vasos cilíndricos donde encuentran chocolate. Entonces,
inmediatamente dicen, ok, ¿de dónde viene este chocolate? Al principio dicen, no, pues viene desde Chiapas, desde Tabasco, viene de Veracruz. Pero entonces llega Matthew Witz y dice, yo pienso que viene de Nayarit, de Jalisco y obviamente de Colima, ¿no? En realidad los mapas que presentan los españoles, la mayor cantidad de cacao se ve, pues, aunque es de Traspatio, es en Colima. Entonces, en el 2015, pero publicado en el 2018, el año pasado en octubre, Matthew Witz hace público que se encuentran vasijas en Amapa, Nayarit, y que datan de los años 850-900 de nuestra era. En Nuevo México es exactamente las mismas fechas. Entonces, el complejo de Aztatlán, que empieza en Sonora y termina en el núcleo, termina en Tomatlán, pero sabemos ya por información arqueológica que llega también la influencia en Colima, viene ese cacao que ellos tienen, viene de esta área. ¿Ah? El uso del cacao en Nayarit, Jalisco y Colima, más de 1000 años, el uso. Pero no quiere decir que el cultivo, y eso es lo que yo tengo ahorita en la idea, no, el cacao tiene que venir de mucho más tiempo que 500 años, porque 500 años son los que nosotros sabemos como fecha de los españoles que encontraron el cacao aquí, en Jalisco, Colima y Nayarit. Pero yo pienso que el cultivo tiene mucho más años. Y de ahí empieza, ¿no? ¿Dónde queda el cacao? Que fue sustituido por el coco, ¿no? ¿Dónde está el cacao que la arqueología habla? Entonces, son las vasijas que se hicieron análisis para el cacao de aquí de Amapa. Y estas son las vías de comunicación antiguas desde hace miles de años, ¿no? Desde Chiapas, Sudamérica, hasta Nuevo México, Utah. Se encontraron en Utah también cacao más viejo todavía de los 700 de esta era, pero dicen que los métodos no fueron muy buenos y por lo tanto no hablan mucho de ellos. Entonces yo digo, veo la literatura y no hay nada. O sea, todo eso fue sorpresa para mí de 5 años para acá, ¿no? ¿Cómo es posible que el cacao exista en Colima, Nayarit, en Jalisco? Entonces empiezo yo a buscar el cacao en estos estados y me baso digo yo, ¿para qué? Obviamente estamos muy lentos o muy atrasados en este tipo de estudios, ¿no? Muy poca gente sabe. Quiero pensar que muy poca gente sabe del cacao, porque yo no sabía y soy agrónoma. Pero no, he ido al campo y muy poca gente sabe. Tengo que llevar un árbol de cacao de fotografía a color para que sepan de qué estoy hablando. La mazorca, el árbol, porque mucha gente lo confunde con el café. Me mandan a la sierra. Ese se da en lo frío, ¿no? Cuando no se da en el frío. Entonces empezamos a trabajar y lo que hago es leer información antigua y me basé para hacer el mapa, para empezar, de la suma de visitas de 1548-1550. El problema con esto es que muchos de los pueblitos, por la mortandad de los indios, desaparecieron. Entonces, ellos mencionan muchos en Colima, muchos en Jalisco, muchos en Nayarit, pero no existen ya. O a lo mejor sí existen, pero tienen otro nombre. Entonces, ahí sí tengo un poquito de problema. Sin embargo, una vez que voy a campo, voy a un pueblito en particular, pero me mandan a 3. Y así es como he empezado a obtener más información sobre el cacao. Hay muchas veces, ¿qué hay? Y voy, los acaban de cortar, 10 hectáreas. Las cortaron para poner en Cihuatlán, para poner plátano. Me mandan también a Nayarit, aquí hay 3 y muy grandísimos que vienen de Centroamérica. El dueño no sabía qué era y los cortó. ¿Cómo es posible? Llegué tarde, ¿no? Pero poco a poco hemos estado haciéndolo ya de 2 años más o menos y los resultados preliminares son estos. En Colima es el estado que he trabajado menos por las cuestiones de seguridad, pero me van a ayudar a tratar de localizarlos, porque yo pienso que va a haber
muchísimos lugares donde vamos a encontrar el cacao. Entonces, en Colima tenemos 2 municipios con 4 sitios hasta ahorita que hemos encontrado. En Jalisco, 6 municipios y 9 sitios encontramos el árbol del cacao. Nayarit, 4 municipios, 8 sitios. Esos son entre resultados y conclusiones porque no hemos terminado nuestro trabajo, ¿no? Pero obviamente que estamos en pañales, hay muchísimo trabajo por adelante. La mayoría de los individuos encuestados no conocen el árbol o fruto del cacao. El cultivo del cacao en esta zona es incipiente. Tenemos lugares donde hay hasta 3,000 árboles, pero son nuevos. Y otros que tienen 400, otros que tienen 500, 600 arbolitos, pero visitándolos, pues no, las prácticas agronómicas no están ahí. No hay mucha ayuda, de hecho hay 0 ayuda gubernamental y la gente los cultiva conforme ellos piensan que es lo más correcto, pero puede haber muchísimas ventajas, muchísimas cosas nuevas que ellos pueden aprender si nosotros empezamos a trabajar con ellos. Entonces, como les dije, hay un desconocimiento generalizado sobre las prácticas agrícolas del mismo. Hemos encontrado 3 tipos de cacao, el criollo, el forastero y el trinitario, que es la cruza de los 2 primeros. Una vez que tengamos el mapa del germoplasma, se puede decir, podemos ya hacer estudios genéticos más precisos, porque en el 2005 llegaron 2 enfermedades de Sudamérica, Centroamérica, que cortó a la mitad, 50% del cacao en México. No nos hemos recuperado. Hay mucha gente que está trabajando en pequeñas, ¿cómo se puede decir? Grupos de ejidatarios en Chiapas, en Tabasco, aquí en Colima y en Jalisco también hay un grupo de personas que quieren sembrar miles y miles de árboles, pero el problema es que no son agrónomos, no saben cómo decirles a la gente y se les muere la mayoría de los árboles. Entonces tenemos que buscar un punto medio donde nos organicemos y lo hagamos de una manera formal para que regrese una vez el cultivo que fue tan fuerte al principios del siglo XVI y que puede beneficiar a la gente económicamente. Aquí tenemos en Colima, es un forastero. En Jalisco es donde encontré el cacao de que mi madre me decía que su tío abuelo era arriero y traía el cacao de la costa de Talpa. Primero traía los frutos fríos de Talpa y él se llevaba cacao de la cuesta en este caso. El dueño de tuvimos que cortar muchísimas malezas porque no sabía ni dónde estaban. Él tiene ya 400, 500 hectáreas árboles, pero no son criollos, no son de sus árboles. Entonces estamos empezando a tener comunicación con la gente que está interesada en cultivar el cacao. Nayarit. Y de ahí nace Chocotlán, Sendero del Cacao. Es una plataforma de educación. ¿Por qué educación? Porque va a ser un sendero interpretativo donde la gente va a aprender sobre la historia tan rica que es el cultivo del cacao, porque ya tengo 300 arbolitos creciendo. Ahí la lleva poquito a poquito, y la elaboración de chocolate, como lo hacían nuestros ancestros. De conservación, porque lo que estoy haciendo, cuando los árboles tienen fruto, me traigo mazorcas y yo las siembro en las 2 hectáreas que tenemos en Cabo Corrientes. Y de investigación, porque como esta investigación de la distribución del cacao en los 3 estados. Me han sugerido que incluya a Michoacán. No lo hago porque el grupo que conforma Chocotlán es de una persona y pues no hay mucho dinero y no hay mucho tiempo tampoco, pero yo pienso que Michoacán necesita un estudio per se. Es tan grande y tanta historia que tiene, no nada más con el cacao, pero a todos los niveles. Pero eventualmente tenemos que hacerlo igual que Guerrero. Poca gente sabe que hay cacao en Guerrero. Aquí está Chocotlán, esta es la sede. Estamos trabajando todavía en la construcción mientras los árboles crecen. Algunos de mis arbolitos tienen la edad de 2 o 3 años y ese es el tamaño. No me ha dado todavía fruto. Me salió una florecita y le tomé como 10,000 fotos, pero se cayó.
no me ha dado nada de fruto, pero yo pienso que muy pronto. El área donde estoy yo es muy fresca. Fui en marzo y tenía que ponerme suéter en la noche porque hacía frío. El cacao le gusta una temperatura ambiente todo el año de 25, 27, 30 grados centígrados. Entonces conmigo en las noches está súper frío y el demás tiempo es una temperatura muy agradable. Entonces yo sé que no es el lugar perfecto, pero sí es perfecto para el lugar para educar. Ese es uno de mis objetivos.